El granjero queda en shock al ver a mendiga discapacitada pedir ayuda para su hermanito. Era un día particularmente caluroso en el pequeño pueblo de San Pedro cuando Raúl, un agricultor de rostro surcado por la vida, salió de su granja. La rutina marcaba sus días desde hacía años. El ordeñador, el arado, las horas interminables en el campo. Pero ese día el aire pesaba diferente, como si la tierra misma lo estuviera advirtiendo sobre algo inusual. Al cruzar el umbral de su hogar, vio a Lucía, una mujer de aspecto frágil, sentada en el suelo polvoriento junto a un niño que parecía desvanecerse a su lado. La escena golpeó a Raúl. La mendiga, con una pierna vendada y una mirada de desesperación, pedía ayuda. El niño estaba pálido, su pequeño rostro brillaba por la fiebre, y su respiración era un torbellino arrítmico. Raúl sintió como si 1000 emociones se estrellaran dentro de él. Miedo, compasión, pero sobre todo, un nudo en la garganta que había creído desaparecido. Recordó. El viento sopló, y con él vino una brisa de nostalgia. Una impulsiva decisión lo llevó a acercarse. Los murmullos de los curiosos a su alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. Raúl no podía quitar los ojos del pequeño que temblaba, asustado. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, tenso. La mirada de Lucía se iluminó, pero en sus ojos también había un velo de tristeza, un secreto que no se atrevió a revelar. «Por favor, mi hermanito, no sé qué hacer», dijo con una voz quebrada que conmovió a todos. A medida que Raúl se agachaba, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo más, algo misterioso y aterrador. Justo cuando empezaba a ofrecerle lo que podía, una sombra oscura se deslizó por el camino. Tomás, un viejo rival de Raúl, había aparecido. Con su risa burlona y mirada desafiante, su presencia rompió el instante. «¡Mira quién decidió jugar al héroe!», exclamó, lo que desató murmullos entre los espectadores. La tensión aumentaba. ¿Por qué Tomás estaba allí? No era coincidencia. Raúl sintió el latido acelerado de su corazón, la sombra de su pasado volviendo a asomarse. Lucía observaba, sus ojos entrecerrados, como si reconociera algo en Raúl que él mismo no entendía. La atmósfera se tornó opresiva. ¿Podría Raúl ayudar a esa mendiga y a su hermano sin arriesgar su propia vida ante el inevitable enfrentamiento con Tomás? Cada segundo se sentía como una eternidad. La decisión pesaba sobre él. La urgencia lo atrapó. Si no actuaba, el niño podría perder la vida. ¿Y él? ¿Qué sería de su propia redención? Los secretos comenzaron a burbujear en su interior, gritando por salir, cuestionando qué tan lejos estaría dispuesto a llegar. «Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Raúl sintió cómo el miedo se instalaba en su pecho, un sentimiento que no había experimentado en años. La risa de Tomás resonó en sus oídos como un eco burlón, mientras los ojos de Lucía lo miraban implorantes. Su corazón latía desbocado, y el niño, a su lado,
Seguía temblando. La tensión crecía y la multitud alrededor parecía contener la respiración. —¿Qué haces aquí, Tomás? —preguntó Raúl con un tono más firme de lo que sentía. La mirada desafiante de su rival lo atravesó como un puñal. —Solo vengo a ver cómo el héroe de la granja decide salvar a los perdedores —dijo Tomás, una sonrisa de suficiencia grabada en el rostro. Era un viejo juego entre ellos, pero esta vez el contexto era diferente. Lucía, sensible a la atmósfera, apretó la mano del niño como si tratara de protegerlo del veneno que esparcía Tomás. —¡Basta! No es momento para burlas —gritó ella, su voz quebrada transformándose en un grito desesperado. Esa súplica resonó en el aire caliente, pero Raúl solo podía ver a Tomás, su sonrisa burlona, su desafío. Y entonces, de repente, el niño respiró hondo y comenzó a toser, una tos fuerte llena de dolor. —¡No, no, no! —exclamó Lucía. Su rostro se tornó pálido. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Fue entonces cuando algo brillante cayó de la mano de Lucía, rodando por el suelo, interrumpiendo todo. Un pequeño y desgastado muñeco de madera, que el niño abrazaba con fervor. El muñeco se detuvo justo delante de Raúl. Él lo recogió, sintiendo el roce áspero de la madera. Fue como si una chispa de luz se encendiera en su mente. Reconocía ese muñeco. Le pertenecía a su niñez. —¿De dónde lo sacaste? —preguntó, apenas entendiendo el impacto de sus propias palabras. Tomás sonrió de forma aún más siniestra. —¿No lo sabes? Ese juguete es un símbolo de algo más. Lucía lo miró, los ojos anegados en lágrimas. —Es de mi hermano, de mi familia —titubeó, y la verdad pareció aplastarlos a todos. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Podría ser? Esa familia, su familia, había estado desaparecida durante años, y ese niño era el último vínculo que le quedaba. Se habían contado historias sobre ellos, pero nunca antes había sentido su realidad tan palpable. De repente, una sirena sonó a lo lejos. Fue un llamado a la acción. —¡Rápido! —gritó Tomás. —Si quieres salvarle la vida, ven conmigo. Raúl luchaba entre el deseo de ayudar y el deseo de entender lo que estaba sucediendo. Las piezas del rompecabezas parecían no encajar, como si todo hubiera estado en su lugar, solo para desmoronarse en un instante. La multitud estalló en un murmullo inquieto, y Raúl se sintió atrapado en un torbellino de decisiones. —¿En serio te vas a dejar llevar por él? —preguntó Lucía con un rayo de esperanza en su voz. —¡No puedes! Todo se complicaba. Todo estaba en juego. Tomás se acercó, una sombra de rencor en sus ojos. —Tienes una decisión que hacer. O salvas a ese niño y le das el muñeco, o perderás mucho más. Raúl miró a Lucía y luego al niño, el rostro desvanecido, aún temblando. Una elección se cernía sobre él, monumental. La conexión se fortalecía en el aire, pero también el riesgo, un juego de vida o muerte. Su propia historia se abría de golpe, repleta de secretos antiguos y momentos perdidos. En un susurro, Lucía le dijo: «Él necesita tu ayuda, por favor». Raúl sintió cómo su corazón se retorcía. Todo estaba en peligro. ¿Qué tan lejos estaba realmente dispuesto a llegar? Mientras la sirena se hacía más fuerte, la verdad se dibujaba en el horizonte, pero nadie sabía cuán oscura podría ser. Raúl miró a Lucía y luego al niño, sintiendo el peso de la decisión caer sobre él como una losa. La sirena sonaba más fuerte, un veneno que le gritaba para actuar. «¿Qué hago?», se preguntó,
mientras los ojos de la mujer parecían atravesarlo. ¿Realmente iba a dejar que Tomás lo manipulara? Pero al mismo tiempo había una vida en juego. Tomás se acercó todavía más. La burla en su sonrisa lo hacía parecer más peligroso. ¿Vas a quedarte ahí parado, granjero? ¿O es que tienes miedo de que tu héroe caiga en el quejido de un niño enfermo? La multitud murmuraba. Otros comenzaban a acercarse y el ambiente se volvía más tenso, como un arco a punto de romperse. «¡Tienes que actuar!», le susurró Lucía, su voz un hilo lleno de ansiedad. Raúl sintió que el mundo comenzaba a desvanecerse. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza, mientras sus ojos se aferraban al pequeño. Pero en ese momento de incertidumbre, el niño empezó a toser de nuevo, un ataque que parecía sacarle el alma. Él se dejó caer de lado, como si el peso de la vida le hubiera resultado demasiado. «¡No!», gritó Lucía, su voz desgarrada. Fue entonces cuando un destello en el suelo captó la atención de Raúl. Un objeto brillante, casi escondido entre la tierra. Con movimientos impulsivos se agachó y lo recogió. Era un colgante de oro, desgastado pero brillante, que llevaba una inscripción que lo dejó helado. «Siempre en mi corazón». Los ojos de Raúl se abrieron como platos. Reconocía esa joya. Había sido de su madre, uno de los pocos recuerdos que le quedaban de su infancia. Una sensación fría lo recorrió. ¿Qué hacía ese colgante aquí, en manos de Lucía? «¿De dónde lo sacaste?», preguntó la voz temblorosa. La expresión de Lucía cambió. Su rostro palideció aún más. «Era de mi madre», dijo, con un hilo de voz. Todo se detuvo. Raúl sentía que el aire se escapaba de sus pulmones. Un engaño había durado demasiado tiempo. «¿Tú eres?», empezó, el corazón golpeando fuerte en su pecho. «Soy tu hermana», confesó Lucía, los ojos anegados en lágrimas. «Tu madre me dejó junto a un grupo que nos trasladó en esa noche fatídica. No sabía que eras tú hasta ahora». La multitud creía que asistía a una escena de piedad, pero el verdadero drama se desataba ahí, a centímetros de ellos. Los murmullos se transformaron en un murmullo de incredulidad. Algunos retrocedieron, otros se acercaron más, buscando respuestas. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su hermana la había estado buscando durante años, pero nunca imaginó que el destino lo llevaría a este momento. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con enojo. No solo ella lo había engañado, sino que también había estado en un lugar de desesperación mientras él luchaba por sobrevivir. Tomás, que había estado observando el intercambio, sonrió con deleite. «Mira cómo se desmoronan los vínculos familiares. Es sorprendente lo fácil que se rompe el lazo de sangre». El odio y la burla en su voz se sentían como una puñalada. En un instante, como si el tiempo se detuviera, ambas miradas se encontraron, el hermano y la hermana. El lazo de años rotos se sintió fuerte, pero también llevaban el peso de un pasado doloroso y secretos que se desintegraban a su alrededor. El niño, aún en el suelo, tosía débilmente, pero la urgencia de la situación se había transformado en un caos emocional. Raúl, con el colgante en la mano, sintió una mezcla de amor y rabia, de confusión y pasión. ¡Uy, el niño! Su mente giraba. ¿Qué pasaría si no actuaba ahora? La multitud estaba expectante. Todos deseaban entender.
Pero Raúl sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Mientras su historia y la de Lucía se entrelazaban en ese instante, los ecos del pasado los envolvían, dejando al descubierto un misterio aún más profundo. «¡Necesitamos ayuda!», gritó, sabiendo que todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de caer, como un castillo de naipes. Pero había más revelaciones al acecho en el horizonte, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Raúl sintió como si el mundo se desvaneciera. La revelación de Lucía daba vueltas en su mente, y el niño seguía tosiendo débilmente a su lado. Un caos emocional se desató, como un volcán a punto de erupcionar. Pero el peso de su descubrimiento aún lo mantenía aturdido. «¡Tu hermana!», pensó, buscando respuestas en los ojos de Lucía. La multitud se agolpaba, murmurando, atrapada entre el asombro y la incredulidad. Cada rostro reflejaba el impacto de las palabras que acababan de escuchar. Raúl quería entender, pero el niño, su pequeño cuerpo en el suelo, lo mantenía anclado a la realidad. «¡No, no puedo perderlo!», gritó, su corazón golpeando como un tambor. Tomás, con una sonrisa burlesca, disfrutaba del espectáculo. «Esto se pone más interesante. ¿Vas a dejar que ella hable por ti, Raúl?», provocó. Lucía se tambaleó, su frágil figura temblando bajo la presión. «Por favor, ayuda a mi hermano», casi suplicó, desesperación en su voz. Una ráfaga de viento sopló, y un grito desgarrador resonó en el aire. Mirando hacia el lado, Raúl vio a una mujer mayor, de cabello canoso, que se abría paso entre la multitud. Su rostro pálido y su andar apresurado apestaban a urgencia. «¡Detente!», gritó la mujer, haciendo que todos se giraran. Era Clara, una de las vecinas de Raúl, conocida por su sabiduría y conexión con lo espiritual. La mujer se acercó rápidamente a Lucía, y en un instante el aire se cortó de golpe. «Tú no deberías estar aquí», exclamó Clara, y el rostro de Lucía palideció aún más. Una sombra de temor cruzó sus ojos, y su mano temblorosa se llevó al pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó Raúl, confundido, sintiendo que el misterio se hacía más denso. Clara inspiró hondo, su voz temblaba. «El niño no es solo un niño. Él guarda un secreto que puede destruir todo lo que crees saber», advirtió, sus ojos fijos en la figura del pequeño. La multitud murmuraba, temiendo lo que escuchaba. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba ocurriendo? El silencio pesado era solo interrumpido por la tos del niño. «¡Explica de qué hablas!», exigió Raúl, su voz casi un rugido. Pero Clara no se movió. Su mirada de preocupación se centró en el pequeño. «Tienes que creerme, lo que hiela en su sangre es peligroso». La sensación de un nudo en el estómago de Raúl se intensificó. Todo lo que había dado por seguro se tambaleaba. «¿Y qué significa eso?», contestó, sintiendo que su tiempo se agotaba. El niño dejó escapar un grito desgarrador, y los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Por favor, ayúdalo», suplicó ella. Pero Clara solo podía mirar con una mezcla de angustia y determinación. «No puedes dejar que lo lleven. La verdad es más oscura de lo que imaginas». En ese instante el rostro de Tomás se transformó. La burla desapareció y emergió una expresión de miedo. «¿Qué sabes de él, Clara?», preguntó, el tono gélido y súbito. Raúl sintió que el aire se volvía pesado. La tensión era palpable. ¿Qué oscuro secreto había entre ellos?
Detrás de esta historia hay algo que nadie puede imaginar, dijo Clara, ahora con seriedad. Ese niño no solo es el último de tu familia. Él también es parte de algo que se ha ocultado por generaciones, un legado que nadie debe tocar. La atmósfera se tornó densa, y el murmullo de la multitud se volvió un río inquietante de voces nerviosas. Raúl no sabía si creer en la advertencia de Clara. Su mente giraba, pero una idea oscura comenzaba a formarse. ¿Podría ser una trampa? ¿Tomás estaba riendo de nosotros? Pensó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué legado? ¿Y cómo está relacionado con Lucía y este niño? Cuestionó. Fue entonces que la sirena de una ambulancia resonó en la distancia. El sonido se acercaba rápidamente. Con la adrenalina corriendo por sus venas, la urgencia se apoderó de él. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Necesitamos ayuda ahora!, gritó de nuevo, temiendo que el tiempo se agotara. Y en medio de todo, el niño quedó bajo el impacto del ajetreo. Un silencio repentino cayó sobre ellos. Lucía y Raúl se miraron, la confusión y el miedo visibles en sus ojos. Clara se alejó y su mirada pasó de Raúl a Tomás. No pueden dejar que se lleven al niño, porque no solo él corre peligro, ustedes también, advirtió. Entonces, un grito rompió el silencio. Un hombre salió de entre la multitud, empujando a todos a su alrededor. Con rostro decidido, tomó al niño entre sus brazos e intentó llevarlo. ¡No!, gritó Raúl, su voz resonando como un trueno. Las piezas del rompecabezas volaban en su mente. Cada revelación lo conectaba más a una historia que ya no podía comprender. La confusión estaba en el aire, y la verdad que podía transformarlo todo estaba al borde de ser revelada. En ese momento, Raúl comprendió que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Qué peligro oscuro corría sobre ellos? Mientras la ambulancia se acercaba y la tensión aumentaba, Raúl sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Raúl sintió como su corazón se aceleraba. La amenaza de Tomás y la urgencia por el niño se mezclaban en su mente. Entonces, como si el tiempo se detuviera, el hombre que había tomado al niño empezó a retroceder. Un grito resonó en la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. La tensión crecía como una ola, a punto de romper. De repente, un estallido atronador rompió el aire. Un disparo que resonó como un trueno a través del pequeño pueblo. La gente gritó, se agachó, y el caos estalló en 1000 pedazos. Raúl sintió como un rayo helado le atravesaba el cuerpo. La multitud se dispersó, y en medio de la confusión, vio al hombre caer al suelo, el niño retorciéndose entre sus brazos. ¡No!, gritó Raúl, su voz desgarrada. Pero no solo eso, la verdad lo golpeó con más fuerza. Clara, la vecina sabia, yacía en el suelo, una herida visible en su pecho. Su mano, con el colgante de oro, se había caído, brillando inerte entre la tierra polvorienta. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?, se preguntó Raúl. Su mente buscaba respuestas entre la niebla del horror. Lucía, con una expresión de terror, se lanzó hacia su hermana. ¡Clara, no!, gritó. El dolor en su voz era desgarrador. Raúl sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. La mujer que había traído consigo la verdad ahora estaba herida. La multitud se arremolinó, murmurando, algunos en estado de shock, otros corriendo a buscar ayuda. Tomás se congeló, su semblante transformado. Ya no había burla en su rostro. «Yo no fui». Sus palabras murmuradas eran apenas un susurro. Pero ya era demasiado tarde. El caos ocupaba el aire.
Raúl no podía apartar la mirada de Clara. «Raúl», dijo Lucía, su voz temblorosa, llenándose de desesperación. «Necesitamos ayuda urgentemente». Clara seguía tendida en el suelo, el rostro pálido. El niño estaba angustiado, gritando asustado, buscando consuelo. Raúl sintió la urgencia apretar su pecho. Aquel disparo había cambiado todo. El vínculo que empezaba a atarse entre él y Lucía, el niño, incluso Tomás, se desvanecía. Justo cuando pensó que nada podía empeorar, Clara, con una fuerza que parecía venir de lo profundo de su ser, levantó la mano, apuntó hacia la figura de Lucía. «¡No confíes en ella!», gritó mientras el aliento se le escapaba. Raúl se sintió caer al abismo. «¿Qué? ¿Por qué?», pensó, inquieto. La revelación le dejó una herida que recorrió su interior, pero no tenía tiempo de procesarlo. La alarma de la ambulancia resonó más fuerte, acercándose rápidamente, mientras la multitud se reorganizaba, aunque aún había rostros de incredulidad y horror. Raúl estaba al borde de la locura. «Todavía hay tiempo», se decía en silencio. Con su mente sobrecargada de revelaciones y mentiras, vio cómo la vida de Clara se desvanecía en sus manos. «¿Si Clara lo dice, podía ser cierto?», se preguntó. ¿Cómo podía Lucía ser parte de algo tan oscuro? Su corazón se tensó de ansiedad. Las lágrimas caían sobre su rostro. Fue entonces cuando el niño, con un grito desgarrador, giró y entre sollozos dijo: «No soy un niño, soy un prisionero». Una frase que hizo temblar la estabilidad del mundo de Raúl. La mirada de Lucía, su expresión de dolor, se tornó en sorpresa. «¿Qué? ¿Cómo puedes solo decir eso?», cuestionó. Pero el niño, en su dilema, se dejó caer, absolutamente perdido. Todo estaba al borde de romperse. Raúl sintió que el suelo se movía otra vez, pero esta vez por un horror más allá de todo que había imaginado. Mientras la ambulancia se acercaba y los cuerpos se movían en el caos, cada palabra en el aire parecía tener un peso que lo asfixiaba. «¿Qué se supone que significa eso?», pensó, dejando atrás las preguntas sin respuesta y sintiendo que el verdadero terror apenas comenzaba. Raúl sintió cómo su corazón se aceleraba. La amenaza de Tomás y la urgencia por el niño se mezclaban en su mente. Justo en ese momento, el niño miró a Raúl, sus ojos llenos de terror. «No soy un niño, soy un prisionero», había dicho. La frase resonó, pero antes de que Raúl pudiera procesarla, el caos estalló. Un hombre delgado, con una chaqueta negra, emergió de entre la multitud como un fantasma. Con una mirada feroz, corrió hacia el niño. Sus intenciones oscuras y sus movimientos silenciosos. Raúl lo vio venir y un grito brotó de su garganta. «¡Detente!». La multitud se dispersó, pero el hombre no se detuvo. En un instante, se lanzó hacia el niño. Raúl se movió como un rayo, saltando entre la gente, pero el hombre fue más rápido. Con un movimiento ágil, atrapó al niño y lo llevó a la distancia, dejando un rastro de gritos y murmullos en su camino. Lucía estaba paralizada, los ojos fijos en su hermano, mientras el terror la envolvía. «¡No! ¡Por favor! ¡Suéltalo!», gritó ella, pero sus súplicas se perdieron en el caos. Raúl se apresuró, atravesando la multitud, rogando para alcanzar al niño antes de que fuera demasiado tarde. El silencio se hizo presente cuando el hombre se detuvo bruscamente en medio de la plaza. Con un giro dramático, giró el rostro hacia la multitud, revelando su verdadero rostro. No era un desconocido, era un viejo conocido, Carlos,
el mejor amigo de Raúl de la infancia, el que había desaparecido un día sin dejar rastro. Sus ojos, una vez llenos de alegría, ahora eran fríos y vacíos. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», preguntó Raúl, la incredulidad en su voz resonando como un eco. El hombre sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era una mueca, dando respuesta a viejas deudas. «Raúl, este niño es el vínculo que une nuestra historia». El latido del corazón de Raúl se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», murmuró aterrorizado ante la revelación. Carlos levantó la mano y de su chaqueta sacó un objeto brillante, un colgante idéntico al de Clara, el mismo que había pertenecido a su madre. Raúl tambaleó, cogido por una ola de recuerdos que lo ahogaban. «Así es, este niño es la clave de todo. Él pertenece a un linaje que hemos estado tratando de proteger. Tu madre lo sabía, pero era demasiado tarde para ella. Ahora eres tú quien debe elegir», dijo Carlos, con una voz baja y temblorosa. La multitud estaba en completo shock. Raúl no podía dejar de mirar el colgante, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué relación tienes con él?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos dio un paso adelante, su mirada fiera. «Soy responsable de su seguridad. Hemos estado observándolos, y hay fuerzas que no comprendes que desean apoderarse de él». El niño, todavía en los brazos de Carlos, luchaba por liberarse. «¡Aguanta! ¡Estérate!», gritó Raúl, pero en su mente una gran tormenta de dudas se desató. Tomás, aún presente, observaba la escena con deleite, incapaz de contener su risa burlona. «Esto no es más que una telenovela ridícula, Raúl. ¿Vas a creer todo lo que dicen?». Pero la angustia de Lucía era palpable. Sus lágrimas caían. «Raúl, no te acerques. No sabes en quiénes puedes confiar», suplicó, su voz llena de desesperación. La confusión reinaba, y Raúl sintió cómo su mundo se tambaleaba. Carlos se acercó más al borde del abismo, dejando que la tensión creciera en el aire. «¿Te acuerdas de nuestras promesas de infancia?», preguntó Carlos. Y el destello de nostalgia desnudó la trampa en la que se encontraba. «Siempre estaré ahí para ti, amigo. Siempre seré tu sombra». Con esas palabras, algo dentro de Raúl estalló. «Tú no eres mi amigo. Eres un traidor. ¿Qué has hecho este tiempo?», rugió, su voz resonando en la plaza. Sin embargo, en ese instante de ira, la luz comenzó a desvanecerse a su alrededor. Parecía que el tiempo se había detenido. El niño, en una súbita convulsión, levantó su mano y dejó caer un objeto al suelo. Un pequeño diario desgastado, con una cerradura rota. Raúl se quedó atónito. El diario brillaba con un aura misteriosa. «Lo que hay ahí es la verdadera historia de nuestra familia», dijo Carlos, más serio y amenazante. «Pero el tiempo se agota. ¿Te atreverás a abrirlo?». Lucía, desesperada, se acercó y tomó la mano de Raúl. «No lo hagas. No sabemos qué trae esa historia», advirtió. Raúl sintió el miedo apoderarse de él. Todo lo que había creído estaba hipotecado a un secreto antiguo. El grito desgarrador del niño resonó, y en un segundo todo cambió. La plaza parecía desmoronarse. Gente corriendo, gritos mezclándose. Raúl sintió que el diario lo llamaba, pero también conocía el peligro que representaba abrirlo. Una decisión monumental pesaba sobre sus hombros. ¿Podría arriesgarlo todo por descubrir una verdad que podría destruir sus vidas? En el aire flotó un oscuro secreto, uno que transformaría todo lo que conocía. «¿Lo abrirás?», preguntó una voz en sus pensamientos. Y en esa fracción de segundo, Raúl sabía que no había vuelta atrás.
Su vida, sus lazos y su destino corrían un riesgo mayor del que había imaginado. Raúl sintió como su corazón latía con fuerza, una presión en el pecho mientras se encontraba ante el diario desgastado, la fuente de su tormento. La multitud observaba en silencio, todos atrapados en el momento. Carlos, con una sonrisa torcida, había plantado la semilla de la duda en su mente. Tomás, que se había mantenido en el fondo, ahora se acercó, como un depredador al acecho. ¿Vas a dar el siguiente paso, Raúl? ¿Vas a abrir ese viejo libro y desatar lo que guarda? Su risa resonó, una mezcla de burla y emoción. Lucía, temblorosa junto a él, lo miró con unos ojos en los que brillaba el miedo. «Por favor, Raúl, no lo hagas». Su voz era un hilo de angustia. El niño en manos de Carlos seguía gritando una y otra vez: «Soy un prisionero», y el eco de su voz resonaba en la mente de Raúl como un mantra inquietante. «¿Qué significa eso?», pensó. Era un punto de quiebre, la pregunta fundamental que lo había llevado hasta aquí. Con la lluvia de emociones estallando a su alrededor, alzó la vista hacia el rostro de su madre, recordando las noches sin dormir esperando su regreso, los cuentos sin acabar que nunca se contaron. De repente, el niño se retorció en el agarre de Carlos, quien se vio obligado a soltarlo. El pequeño cayó al suelo, rodando como un muñeco de trapo. Todos contuvieron la respiración. Un segundo parecía una eternidad. Raúl se agachó, sintiendo la desesperación cernirse como una sombra. «¡No!», gritó, y al hacerlo sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. Cuando el niño impactó en el suelo, levantó una mano. Un destello ocurrió. Fue un movimiento rápido, un objeto que surgió de su puño. Una pistola, tan real como el horror que se cernía sobre ellos. Raúl sintió que le fallaban las piernas. El niño, con un brillo en los ojos que no encajaba con su figura frágil, apuntó. «¡Aléjate de mí!», gritó el niño, y el ambiente se hizo denso como una tormenta. La multitud comenzó a retroceder. Murmuros de terror desgarraban el aire. Raúl no podía creer lo que ocurría. Era el giro que nunca había esperado, el hilo de la realidad que se había desgarrado. «¿Qué estás haciendo, niño? ¡Bájala!», ordenó Carlos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un semblante grave. La tensión era palpable y un escalofrío recorrió la plaza. Todos estaban paralizados. Lucía, ahora con la mano tapando su rostro, temblaba como una hoja al viento. «Esto no puede estar pasando», murmuró. En un acto de desesperación, Raúl se lanzó hacia el pequeño. «Confía en mí, yo soy tu amigo», gritó, mientras los murmullos de la multitud se hacían más fuertes. Pero el niño no lo escuchaba. «No soy un niño. Soy el último de los olvidados», exclamó, y esas palabras hirieron más profundo que cualquier bala. Y en medio de esa confusión, el sonido de una sirena resonó más cerca. La ambulancia había llegado, pero Raúl supo que esto cambiaba todo. Al sentir el aliento helado de lo inesperado, se dio cuenta de que estaba frente a una verdad devastadora. El niño no solo era un prisionero, sino que guardaba un secreto que podría arrastrarlos a todos a un abismo. Mientras los paramédicos salían de la ambulancia, una figura desconocida emergió entre ellos. Con un aura que parecía de otra época, alguien que Raúl jamás había esperado ver. Era el abuelo de Clara. «No todo es lo que parece», dijo con un tono grave que resonó como un trueno. Todo se detuvo. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué sabes, abuelo?»,
¿Qué es todo esto?, cuestionó Raúl, su voz temblando de incredulidad. Las piezas del rompecabezas parecían moverse, pero una nueva tormenta estaba por desatarse. El abuelo miró al niño, y Raúl vio en sus ojos algo que lo llevó a retroceder. La verdad que tanto temía estaba a punto de ser revelada. Un secreto que cambiaría cada cosa que había creído y que los uniría o los destruiría para siempre. Eres parte de algo más grande, Raúl. Y ese niño, él es quien puede decidir el destino de todos, afirmó el abuelo, mientras la multitud se aglomeraba en torno a ellos, llenos de curiosidad y miedo. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, dejando un vacío donde solía haber certezas. ¿Qué haría ahora? ¿Con quién podría realmente confiar? La incertidumbre lo envolvía, y el caos estaba al borde de explotar. Raúl sintió cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. El abuelo de Clara, con su mirada intensa, había hecho resonar una verdad pesada en el aire. Pero cuando escuchó al niño gritar, esa realidad se tornó aún más confusa. «Soy un prisionero», repetía, y el eco de sus palabras resonaba como un mal presagio entre la multitud. El abuelo parecía tener más que decir, pero la ambulancia ahora había llegado, y las luces parpadeantes se reflejaban en los rostros llenos de tensión. Raúl se sintió abrumado por la confusión, como si todo lo que había creído se estuviera derrumbando. Quiso dar un paso hacia el niño, pero sus pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. «¿Qué está pasando realmente aquí?», se preguntó. Carlos, con su mirada fría, rodeó la escena, pero un sonido inesperado rompió el aire. Un estruendo. Era un ladrido. Un sonido que hacía eco en sus recuerdos. Una figura apareció corriendo entre la multitud, y Raúl se dio cuenta de quién era. «¡Taco!», gritó, su perro, el único que siempre había estado a su lado. Taco se lanzó hacia el niño, moviendo la cola con alegría, como si no tuviera idea del caos que lo rodeaba. El niño, sorprendido, dejó caer la pistola, que resonó en el suelo como una campana de alerta. La multitud retrocedió, asustada ante el prospecto de un arma. «¿Qué estás haciendo?», grité, pero en la confusión, Taco se abalanzó sobre el niño y lamió su rostro, el amor y la inocencia contrastando con la tensión del momento. El caos estalló. La tensión se transformó en risas nerviosas. Algunos comenzaron a acercarse, mientras otros retrocedían, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «Te dije que te alejaras de él», ordenó Carlos, y la risa se convirtió en un murmullo de inquietud. La mirada feroz de Carlos se mostró, y Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si presintiera que algo iba a estallar. Pero en ese momento, el niño dejó escapar un grito. «¡No! ¡Él no debe estar aquí!». Y antes de que Raúl pudiera hacer algo, el niño lanzó una mirada hacia Taco, como si lo reconociera. Algo cambió en su voz, de terror a tristeza. «¡Taco!», exclamó, y en un giro repentino de eventos se echó hacia atrás. Su expresión pasó de terror a desesperación. Las palabras del abuelo resonaron en la mente de Raúl. El niño guarda un secreto. ¿Qué relación había entre ellos? Sin previo aviso, el niño se puso de pie, sacando otro objeto brillante de su chaqueta, y la multitud contuvo la respiración. Era una antigua medalla, con un símbolo familiar que parecía idéntico al que él había visto en el colgante de su madre. El abuelo dio un paso al frente. «Eso es, eso pertenece a tu madre», dijo en un tono tembloroso, y un silencio expectante se apoderó del lugar.
La conexión se intensificó entre todos. «El niño es el verdadero guardián», murmuró Clara, cuyas palabras temblaban, sorprendiendo incluso a Raúl. «No, no es posible», gritó Lucía, su voz cargada de caos. Las miradas se dirigieron hacia el niño, pero lo que ocurrió a continuación fue desgarrador. El niño, con lágrimas en los ojos, gritó: «No puedo soportarlo más». Entonces un estruendo de luz brilló intensamente, hasta que la oscuridad lo tragó todo por un segundo. Raúl sintió que todo daba vueltas. Cuando la luz volvió, el niño ya no estaba. Carlos y el abuelo se miraron sorprendidos. La multitud estaba paralizada. «¿Qué acaba de suceder?», preguntó alguien. Raúl no podía creer lo que sus ojos veían. «¿Dónde está el niño?». Sintió que su voz se quebraba, dejando un vacío. El caos se desató. Todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Historias y especulaciones llenaban el aire. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó un espectador. La tensión se volvió palpable, y Raúl sintió como su pecho se apretaba. La realidad que conocía se deslizó entre sus dedos como agua. Y así, mientras el silencio pesaba, tuvo un instante de luz, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Podía sentir la conexión entre todos, un hilo que aún los unía. Pero ese hilo había sido retorcido por secretos oscuros y misterios que amenazaban con desmoronarlo todo. Mientras la multitud se dispersaba entre murmullos, Raúl supo que la historia recién comenzaba y que lo peor aún estaba por llegar. ¿Qué pasaría con el niño? ¿Con Lucía? ¿Con su familia? Las preguntas quedaban flotando, llenando el aire frío con una sensación de urgencia aplastante. Raúl sintió cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras del abuelo, la ausencia del niño y todo lo que había creído se desvanecía entre la confusión y el terror. Sin embargo, antes de que pudiera tomar aire, una sombra de movimientos rápidos capturó su... Un vehículo negro se detuvo abruptamente a la vista de todos. Las puertas se abrieron y un grupo de hombres salió del auto, vestido de traje oscuro, con miradas intensas y una determinación anticipada que helaba la sangre. La multitud comenzó a murmurar y retroceder. El pánico se expandió como fuego. «¿Quiénes son?», se preguntó Lucía. Su voz temblaba mientras todos se volvieron hacia el nuevo peligro. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño había desaparecido de la escena, pero en su ausencia algo aún más ominoso se acercaba. Un hombre, el más alto del grupo, con ojos fríos y una sonrisa desafiante, se adelantó. «Disculpen la interrupción», dijo con un acento suave y calculador que hizo que a Raúl le diera náuseas. «Estamos aquí por el niño. Hay algunas cosas que deben esclarecerse». La atmósfera se tornó espesa y los murmullos incrementaron en violencia. «¡No lo tocarán!», gritó Raúl, su voz retumbando. La urgencia por proteger al niño se elevaba en él. «¿Quiénes son ustedes?». Pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tú no entiendes. No somos los enemigos. Somos sus salvadores. Y si piensas que esta farsa continuará, estás muy equivocado». Lucía lo miraba con miedo. «¿A qué te refieres?». «El niño solo es un niño», exclamó. Pero Raúl ya no estaba seguro. ¿Era realmente solo un niño? El eco de las palabras resonando en su mente de «soy un prisionero» llenaba el aire. Mientras eso lo atrapaba, el hombre alzó la mano y un dispositivo resonó. Un dron velador apareció sobre la multitud, con cámaras apuntando hacia abajo. «¡Esto no es un juego!», bramó el hombre.
El niño es parte de algo que no entienden. Se vive o se muere. Cada segundo cuenta. Una ola de murmullos se abalanzó sobre ellos. Las personas retrocedieron. Algunos comenzaron a llorar. Raúl buscó a Lucía entre la multitud, que a su vez buscaba a su hermano. El miedo palpable desencadenaba un caos que parecía consumir a todos. De repente, el ruido ensordecedor de una explosión rompió la atmósfera. La tierra tembló bajo los pies de todos y Raúl cayó al suelo. Un grito desgarrador surgió entre la multitud. Era Clara, que había intentado acercarse a los hombres del traje negro, pero había sido empujada a un lado por el impacto. ¡Clara!, gritó Raúl, la visión nublándose en desesperación. Se levantó y el caos brotaba por todas partes. Las llamas comenzaron a brotar detrás de los hombres. El hombre del traje oscuro miró a su alrededor y su rostro cambió. ¡Corran, ahora!, pidió. Y antes de que la multitud pudiera comprender, los hombres se agruparon rápidamente, tomando acciones imprevistas para protegerse. Las luces del dron titilaron y Raúl sintió que el tiempo se movía en cámara lenta. Además, un susurro se colaba en su mente. El niño, el legado, la verdad. ¡Queremos a Clara!, gritó Lucía, toda su rabia condensada en una sola demanda, mientras las llamas iluminaban sus rostros. El hombre de traje oscuro se volvió hacia Raúl. Este es solo el comienzo. Tu familia ha de enfrentar secretos que han estado escondidos durante años. Y todo apunta hacia ti, Raúl. ¡Despierta! Entonces, antes de que pudiera procesar las implicaciones de esas palabras, Clara gritó con dolor. Antes de caer al suelo, sus ojos se entrecerraron mientras se aferraba al pecho. «Clara», murmuró Raúl, sintiendo el dolor multiplicarse en su pecho, como si un grito profundo se alzara desde su interior. La confusión y la rabia se desbordaron cuando las luces se apagaron repentinamente. En la oscuridad, los gritos se convirtieron en un coro. «¿Qué está pasando?», pensó Raúl. Y de pronto sintió un tirón en el corazón que lo llevó a tomar una decisión impulsiva. «No se llevan a mi familia», rugió, lanzándose hacia donde había visto caer a Clara, solo para encontrar una pista de pólvora y destrucción en su camino. La verdad, los secretos, el niño, todos encajaban en un rompecabezas macabro. Raúl se halló inmerso en un mundo de sombras. La sensación del fuego y el miedo volviendo a llenar su corazón, mientras todos trataban de escapar. Cuando la oscuridad rodeó a Raúl, comprendió que la verdad era más compleja de lo que jamás había pensado. La historia de su vida nunca se había tratado solo de él. Era un laberinto de traiciones y secretos. Ahora, con la vida de su hermana y de Clara en juego, se sentó en la orilla de lo desconocido, con la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Raúl sintió como la adrenalina corría por sus venas. La explosión, el caos y la llegada de los hombres de traje oscuro creaban una tormenta de confusión. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras el aire se llenaba de gritos y el sonido del dron resonaba ominosamente. Era una pesadilla. Carlos observó al niño, que se había levantado del suelo, con el rostro lleno de terror. «No dejes que se lo lleven», le dijo. Su voz era un hilo entre la tempestad. «Él es nuestra salvación». Las palabras de Carlos se hundieron en el corazón de Raúl, que quedó paralizado. El hombre del traje negro se acercó, su mirada fija en el niño, que respiaba entrecortadamente. «No estás a salvo aquí», enfatizó, como si amenazara a todos. Todos los ojos estaban fijos en él. Sus expresiones eran un mar de incertidumbre.
Raúl se sintió listo para actuar. ¡No te lo llevarás!, gritó, sintiendo el fuego de la determinación hacer eco en su voz. Los gritos crecieron con la tensión de la multitud. «Este es el momento», se dijo Raúl, y corrió hacia el niño, aferrándose a la esperanza que palpitaba en su pecho. El pequeño lo miró. Sus ojos reflejaban tanto miedo como confianza. «Y tú, no te acerques», advirtió Carlos, intentando detenerlo. Pero Raúl no retrocedió. La escena se congeló un instante, como si el tiempo se detuviera. El niño dio un paso adelante. «No soy un prisionero», dijo con voz firme, desdibujando la línea entre miedo y valor. La multitud contuvo la respiración. Las palabras de él resonaban como un eco de lo que realmente estaba en juego. Raúl sintió que la verdad se estaba revelando. Un hilo de esperanza asomaba entre la frustración. «¿Qué tienes que decirnos?», preguntó a Carlos al borde de la desesperación. Los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas y el viento cargaba la tensión de secretos ocultos. Sin previo aviso, Clara se irguió y gritó: «No puedes llevarte a ese niño. Él no es solo un enlace, es parte de una historia que nos afecta a todos». Las palabras de Clara causaron un revuelo. La gente empezó a murmurar, sopesando la magnitud de lo que estaban presenciando. «¡Cierra la boca!», rugió Carlos, pero había un rayo de miedo en su voz, y eso lo delató. Raúl sabía que el tiempo se agotaba. La luz del dron proyectaba sombras largas, acentuando la incertidumbre. «Clara, ¿qué quieres decir?», preguntó, deseando entender la conexión. Antes de que ella pudiera responder, el niño, rodeado de un aura de valentía, dio un paso más hacia Carlos. «No tienes poder aquí, no sobre mí», dijo con seguridad, y al pronunciar esas palabras, el ambiente pareció cambiar. Una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de Raúl. Con un movimiento inesperado, la multitud se alzó. «¿Qué van a hacer con él?», preguntó alguien, y el miedo se esparció como una neblina. Las sombras del pasado comenzaron a despejarse. La sombra de su familia parecía perder fuerza. «Esto no se termina aquí», gritó el hombre de traje oscuro, pero sus palabras cayeron en un silencio reflexivo. Raúl sintió que las cosas estaban cambiando, que el encuentro de sus destinos estaba al alcance. Con cada segundo, la conexión entre él, Lucía, Clara y ese niño crecía más fuerte. La última luz del día comenzó a desvanecerse, pero al mismo tiempo, algo nuevo iba a surgir. Y cuando el ruido se disipó, una luz de esperanza brilló en el corazón de Raúl. «Esta es nuestra historia. Protegeremos lo que nos queda», rezó en silencio, como un juramento ante el universo. A medida que el caos empezaba a calmarse, había pocas respuestas, pero el sentimiento de unidad era palpable. Raúl sabía que la batalla no había terminado. La historia de su familia, llena de secretos y traiciones, tan entrelazada con vidas ajenas, se tornaba un legado de esperanza. Mientras miraba al niño que se mantenía cerca de él, entendió que todo había cambiado. Ahora, amigos, si vivieron esta historia hasta el final, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento para demostrar su apoyo a nuestro canal. Aplasten ese botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda al infinito. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Quiero saber qué piensan de este desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video
con al menos 5 amigos que necesiten conocer este emocionante final. Cada clic cuenta y ustedes forman parte de esta increíble comunidad. ¡Hagamos esto juntos!